Buenas tardes a todos. Un gusto estar en el conversatorio de ciudadanías polaca, italiana y española. Tenemos con nosotros a la doctora Noelia Quintero Szymanowski, abogada por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Varsovia y gerente de la Cámara de Comercio Argentina-Polaca. También al doctor Andrés Meili, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y especialista en ciudadanías italianas, Iuri Sanguinis. Y el presentador y moderador de este conversatorio de hoy, que es el doctor Gabriel Chapunov, abogado por la Universidad de La Plata y docente de Derecho Internacional Público de la misma casa de estudios. Así que yo lo que voy a hacer, si les parece, previo a comentarles cómo es la dinámica de los conversatorios que estamos haciendo desde el nuevo colegio, es decirles que esto es un encuentro no formal, se podría decir una tertulia jurídica, en este caso con el tema de las ciudadanías. Va a haber una primera exposición de los colegas invitados y después podrán hacer las preguntas vía chat o personalmente, digamos, la única regla que yo voy a ir muteando, dando la palabra, mejor dicho, Gabriel, va a ir dando la palabra en el momento del diálogo para no hacerlo, no superponernos. Así que bueno, muchísimas gracias. Gabriel, todo tuyo. Bueno, ahí estamos. Déjame que organice esto. Ahí sigue entrando alguna gente, pero ya vamos a arrancar. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, Gabriel. Bueno, Sí, Gabriel, se escucha esto muy para bien. nosotros Sí, es una Gabriel, alegría adelante. espectacular. Para nosotros es una alegría enorme tener este público para conversar sobre esta temática tan importante hoy, en donde caen de pronto personas interesadas en averiguar cómo son estas cosas de la ciudadanía. Y siempre digo que una ciudadanía es un legado, ¿no? Que es un legado que no solamente consiste en la posibilidad de repente irse al país de origen de alguno de nuestros ancestros. Una ciudadanía es un legado de posibilidades, es la construcción de un puente para una familia. No necesariamente se va toda la familia, a veces se va una sola persona o dos. Esto significa que a veces estamos acostumbrados los abogados a pensar que la herencia son bienes materiales, o en todo caso, si son bienes inmateriales, será algún derecho intelectual, una acción o una cuenta bancaria. En este caso, la gente que se acerca a consultar sobre ciudadanías, en realidad está buscando, por un lado, ser capaz de encontrarse con su historia familiar, y por otro lado, dejarle un legado a sus hijos. Entonces, esto significa que hay un peso emocional enorme, que a veces una alegría, a veces son cosas duras, y acá hay algo que me interesa muchísimo dejarlo en la conciencia, porque en nuestro costado de psicólogo como abogado también interviene, así como interviene el abogado de familia para el divorcio, o para un problema de filiación o para un problema de tenencia, que es el siguiente. Nosotros tenemos la situación clave en donde una persona viene y quizás no conoce tanto la historia y nos busca para poder adquirir más noción, pero también para poder, a partir de esa noción de la historia personal, adquirir derechos. Entonces, es por esto que buscan un abogado. En el caso de las ciudadanías, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos clave, palabras clave, diría yo, que quizás no nos vengan a la memoria inmediatamente cuando pensamos en el tema.
Una palabra clave para ustedes es genealogía. ¿Por qué? Porque la historia familiar, que sirve jurídicamente, se basa en la recopilación de datos, en la organización de esos datos y que esos datos sirvan como prueba. Cuando pensamos en prueba, esta prueba es básicamente documental. La prueba documental puede ser la que posee el interesado, puede ser la que pedimos por informes a nivel nacional o a nivel extranjero, o puede ser que obra en la justicia, a la cual quizá un gestor no puede acceder fácilmente, pero sí nosotros como abogados. Ejemplo, en un sucesorio, en un viejo divorcio, puede haber información útil para reconstruir esa historia familiar que el interesado necesita. Pero por otro lado, además de la genealogía, vamos a entrar el mundo de lo consular. Los interesados nos van a comentar que asistieron al consulado, fueron al consulado, no consiguen turno en el consulado, que quieren hablar con el cónsul y es un personaje, una figurita difícil, casi imposible muchas veces. Es alguien distante, atrás de muchos velos administrativos y burocráticos. Los consulados más comunes que la gente en Argentina pueda estar relacionándose para buscar una ciudadanía son consulados europeos que, como el italiano o el español, son muy requeridos y están casi siempre saturados y repletos de tareas. Entonces, lo consular, a ver, el derecho consular surge de diplomacia, imagínense. Antes que la diplomacia ya había representantes de un Estado extranjero en otro Estado extranjero para tramitar los derechos de sus propios ciudadanos. En este caso, en aquel caso histórico, podían ser mercaderes, navegantes que estaban en otro país y necesitaban ser protegidos. Pero en el caso nuestro lo vamos a usar al revés. El consulado a nosotros nos sirve para que los ciudadanos de nuestro país sean reconocidos como ciudadanos extranjeros o como con su doble condición de ciudadanos nacionales y ciudadanos extranjeros. Entonces, el mundo de lo consular también nos representa un interés para formarnos. Por otro lado, lo registral. Dijimos genealogía, lo consular, lo registral. En cuanto a lo registral, vamos a encontrar lo estatal y lo no estatal. ¿Por qué? Porque lo estatal es lo civil. El mundo del registro civil es reciente en muchos de nuestros países, porque antes la mayoría de las registraciones las realizaban las religiones, en cualquiera de las variantes, ¿no? Tanto la religión cristiana como la religión judía o la religión musulmana o las distintas denominaciones protestantes van a tener, incluso hasta el día de hoy, muy aceitados registros documentales de la historia familiar de los interesados. Entonces tenemos genealogía, lo consular, lo registral y acá el punto, un punto que a veces representa una barrera, que es el idioma. Y en esto no solamente el italiano, como puede dar fe Andrés Meili, sino también en el caso de la presencia de lujo que tenemos hoy con Noelia Quinteros Simanowski, que está en este momento en Polonia, porque bueno, por su labor profesional ella va y viene de la Argentina a Polonia, y es un caso impecable de esta idea de migración que nosotros tenemos que hacer carne, hacernos corazón con esto, que es la migración como puente. Muchas veces se cuestiona a la migración y la búsqueda de ciudadanía extranjera como una búsqueda de fuga. En muchos casos, sí, hay gente que tiene ganas de irse y de fugarse de las situaciones que están viviendo en nuestro país, o de la esencia y naturaleza de nuestro país. Pero sin embargo tenemos que ser conscientes de que hoy irse no es irse como antes, en donde uno cortaba el vínculo a través de meses de viaje o la dificultad del correo epistolar postal en papel. Hoy irse es quedarse, porque está internet, están las redes. Hoy mismo estamos viviendo una intensa migración por causa de la pandemia de las grandes ciudades a los pueblos chicos, por ejemplo, que antes no se podía dar.
porque no había al no haber internet, no haber redes, irse a un pueblo de 1000 habitantes o de 2000 que tuviera mucha naturaleza, pero poco urbano, representaba prácticamente una muerte en vida. Y así tenemos hoy mismo en Europa muchos pueblos que tienen muy pocos habitantes, porque los jóvenes se fueron. Sin embargo, hoy nos encontramos con pueblos que están empezando a recibir muchísima gente, justamente por la capacidad que tiene la Internet y las redes de hacernos sentir ahí. Esto mismo sucede con la migración. Hace unos meses tuve la oportunidad de participar, invitado por la Universidad de California, en una disertación de un argentino que está como profesor allá, que es especialista en migraciones, pero en migraciones en Estados Unidos sobre la población asiática. Y él contaba justamente este dato clave, ¿no? De que antes las migraciones cortaban el vínculo con el país de origen, pero que hoy tenemos como países, tanto de origen como de destino, considerarlas como un puente cultural, un puente social, como un puente económico. Imagínense, la mayoría de la economía china en el mundo está manejada en cada país por los chinos de ultramar, lo que ellos llaman chinos de ultramar. Son los que manejan la mayor parte de las empresas locales del mundo económico chino. Así como esto sucede, lo mismo pasa en otras nacionalidades con mayor o menor medida. Por lo tanto, nuestros argentinos en el exterior son una fuente de riqueza para el país y no tenemos que pensarlos como gente que se fue y punto. Y nosotros como abogados tenemos capacidad técnica, la capacidad profesional, la capacidad jurídica de poder darle una mano a esa familia que quiere reencontrarse con su historia familiar a través de el pequeño laberinto burocrático que cada país le forma para poder generar valor legal de sus documentos familiares y de su registración y de su historia. Entonces, hace unas semanas escuchábamos el meme de que vinimos de los barcos, ¿no? De que los argentinos vinimos de los barcos. Pero bueno, hoy que hay mucho transporte de distinta naturaleza, el avión, el tren, el automóvil, entonces es vamos y venimos. Hay que pensarlo así. Y para eso tenemos que ser agentes de transformación. Esta es la sensación que me queda. Además de la genealogía que dije, lo consular, lo registral y los idiomas, ¿no? Que son esta gran barrera de la traducción, también tenemos lo legal como palabra clave para pensar y para dejar macerando en nuestra cabeza sobre esta temática tan interesante de la ciudadanía. ¿Por qué lo legal? Porque además de lo registral, además de lo consular, nos vamos a encontrar con que cada país tiene leyes específicas que establecen los requisitos para que una persona con antepasados de ese país pueda recuperar su relación jurídica con el país. Entonces, tenemos una normativa que discrimina a través de estos requisitos las condiciones que debe reunir una persona para adquirir la ciudadanía. Estas condiciones a veces son muy cortantes, ¿no? A veces tenemos incluso en la situación española la condición de que alguien, siendo nieto, no puede reencontrarse con su situación jurídica de ciudadanía. Y ahora tenemos la novedad de que está casi saliendo la ley de nietos. Bueno, eso lo charlaremos después más tarde, supongo. La ley de nietos en España significa que España quiere volver a darle la aptitud de recuperar la ciudadanía a los nietos de españoles. Esto es clave porque es muy importante, porque es un cambio de escena, es un cambio de eje, ¿no? Porque hasta hoy esto no es así. Entonces, cuando reunimos lo registral, lo legal y lo consular, nos vamos a encontrar con un mundo que tiene que ver con, en los interesados, las actas, los errores que puede tener un acta, tanto en Argentina
de una partida de nacimiento, una partida de función, una partida de matrimonio, como el error que puede tener un acta en destino, ¿no? En el destino que nosotros queremos llevar a nuestro interesado, a ser reconocido. Y dentro de eso tenemos herramientas como las legalizaciones, los apostillados, las traducciones y el visto consular, que son herramientas jurídicas que nos van a permitir en conjunto demostrar esa prueba de la historia familiar para poder adquirir la condición de ciudadano en el país que el interesado desea. Dicho esto, me parece clave pasar la palabra tanto a Noelia como a Andrés para que desglosen la posibilidad de comprender cuáles son los requisitos y en qué podemos los abogados ser útiles a nuestros clientes, a nuestros interesados, a veces a nuestras propias familias, para poder desarrollar todo lo que es la tramitación de la ciudadanía, que son cuestiones muy técnicas que requieren alta especialización, y eso tenemos hoy a dos especialistas. Le voy a dar la palabra primero, si no te molesta, Andrés, a Noelia, que está en Polonia. Démonos una idea que está a las 12 de la noche tomándose este momento con nosotros para poder contarnos su experiencia, que es, ya se los anticipo, extraordinaria. Ella no solamente maneja el idioma polaco, sino que hace viajes permanentemente, tiene vinculación académica con Polonia, y lleva a personas de ascendencia polaca, a veces en viajes de intercambio académico. Bueno, ¿qué puedo decir? Le tengo un respeto inmenso. Noelia, te paso la palabra. Bueno, buenas noches a todos, en especial a Gabriel, muchas gracias por haberme invitado. Les voy a pedir perdón si en algún momento me trabo, pero estoy todo el día hablando en polaco, la realidad es esa, entonces a veces me olvido alguna palabra en español porque ya el cerebro no me está funcionando correctamente. Los problemas de ser bilingüe es uno de esos, así que bueno. Bueno, en primer lugar, ya me presentó Mario. Soy abogada y creo que eso es una de las cosas más importantes a destacar a la hora de hablar de ciudadanías. Particularmente conozco a muchos gestores de ciudadanía polaca que son de la colectividad polaca justamente, porque una de las cuestiones más importantes, además de conocer los requisitos de las leyes, distintas leyes de ciudadanía polaca, son varias las leyes, es saber el idioma para poder leer mínimamente la documentación que se presenta para poder verificar si la persona realmente tiene documentos aptos para poder pedir la confirmación de la ciudadanía. Esto es muy importante porque uno no obtiene la ciudadanía con el trámite, sino que se confirma. ¿Por qué? Porque uno es ciudadano polaco desde el día del nacimiento, ¿sí? Necesariamente. Yo tengo acá un PowerPoint que me gustaría mostrarles con algunos requisitos, no sé si me lo permiten, con algunos requisitos de las dos leyes más importantes. Hay varias, y bueno, como todo abogado sabrán que en derecho no es solamente la ley, sino que son tratados internacionales, constitución, decretos reglamentarios, jurisprudencia, doctrina. Todo eso es muy importante a la hora de poder analizar cada caso en particular. Voy a presentar entonces... Permiso. ¿Funciona bien el compartir? Sí. Sí. Sí, ya lo verificamos hoy. ¿Pueden ver? Ahí está. Creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Perfecto. Bien. Bueno, yo ahora no los voy a ver porque si no, no voy a poder saber que estoy compartiendo. Bueno, las dos principales leyes de ciudadanía polaca son la ley de 1920, que estuvo en vigencia entre 1920 y el 19 de enero de 1951, y la ley de ciudadanía polaca de 1951, ¿sí? Posteriormente hay un par más, pero más o menos las cuestiones son parecidas a la del 51, por eso no las estoy colocando ahora. Pero bueno, la realidad es que hay que evaluar
cada hecho a la luz de la ley que está vigente al momento en que ocurre ese hecho, ¿sí? Esos hechos son nacimiento, matrimonio, defunción, naturalización, servicio, haber cumplido el servicio militar en un estado extranjero, haber cumplido servicios públicos, ¿sí? Como funcionario en un estado extranjero. Todas son cuestiones que se evalúan a la hora de verificar si la persona es apta o no para confirmar su ciudadanía. La ley polaca de 1920, la ley de ciudadanía polaca, establece que solamente se puede tener una sola ciudadanía. Y esto es muy importante porque justamente o se es polaco o se tiene otra ciudadanía. Entonces, a través de esto es importante verificar, por ejemplo, si el antepasado se naturalizó o no, ¿sí? Si el antepasado, por ejemplo, se naturalizó, ahí hay que verificar si ese antepasado era un hombre y tenía entre 18 y 50 años al momento de naturalizarse. Entonces, en ese caso, se salva de perder la ciudadanía. Esto es por la obligación que tenían de cumplir servicios en el ejército polaco. Entonces, para Polonia esa persona no perdía la ciudadanía por más de que se hubiese naturalizado. Sin embargo, las mujeres sí perdían la ciudadanía porque no tenían esa obligación de hacer el servicio militar. Entonces, en este caso, por ejemplo, siempre hay que ver cuándo nació ese antepasado para verificar si al momento en que se naturalizó hubo pérdida o no de la ciudadanía y si esa pérdida se pudo haber extendido o no a su esposa e hijos menores de edad. Otra de las cuestiones fundamentales de esta ley es que los hijos matrimoniales, es decir, los nacidos dentro del matrimonio, adquieren la ciudadanía por parte del padre, mientras que los hijos extramatrimoniales, o sea, nacidos fuera del matrimonio, adquieren la ciudadanía por parte de la madre, ¿sí? Al respecto, en este caso de los extramatrimoniales, es importante también destacar que la ley de 1920 prevé el reconocimiento paterno, entonces también es posible obtener la ciudadanía mediante el reconocimiento paterno. ¿Qué más? Ahí ya más o menos dijimos todo. Respecto de cumplir servicios en la administración pública de un estado extranjero, por ejemplo, eso es una cuestión que hace que la persona pierda automáticamente su ciudadanía, ¿sí? Estamos hablando de los antepasados que nacieron en Polonia y que emigraron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nuestro abuelo cumplió funciones, esto es muy casuístico porque hay que verificar también jurisprudencia y todo para ver qué se considera funcionario público, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un caso muy interesante que el Naczelny Sąd Administracyjny, que vendría a ser como la Corte Suprema Administrativa, entiende que el operador del correo, ¿sí? el que nos trae el correo a nuestro domicilio, era un funcionario público, entonces esa persona había perdido la ciudadanía por haber cumplido funciones como del servicio postal, perdón, se me mezclan las palabras en polaco, entonces esa persona perdió la ciudadanía polaca. Luego tenemos la ley de 1951, que es un poquito más laxa, por decirlo de alguna forma. Esa ley viene a solucionar quizás algunos inconvenientes y más que nada respecto de la obtención de la ciudadanía por parte de la madre. En este caso, la ciudadanía ya no importa si uno es hijo matrimonial o extramatrimonial, uno puede obtener la ciudadanía por parte del padre o de la madre, sin importar la rama, ¿sí? Tampoco se va a perder la ciudadanía si la persona se naturalizó, entonces ya no tenemos que estar verificando el tema de fechas, año de nacimiento, lo mismo respecto del servicio militar. Así que bueno, como verán, estas leyes un poquito más light al respecto. Y bueno, y después yo lo que me noté fueron algunas preguntas frecuentes, quería ver solamente un par. Primero, lo que quería comentarles es que uno, al momento de evaluar si la persona califica o no para la ciudadanía polaca, tiene que tener en cuenta tres cosas principalmente. Primero, que el antepasado polaco haya salido de Polonia como ciudadano polaco, eso es lo que vamos a tener que probar. Segundo, que ese ciudadano polaco
no haya perdido la ciudadanía, ¿sí? Y tercero, que la haya podido transmitir, ¿sí? Nosotros vimos en estas dos leyes que hay algunas situaciones que hacen que esa persona pierda la ciudadanía y no pueda transmitirla, o que no la pierda, pero que no la pueda transmitir. Por ejemplo, el caso de las mujeres polacas que se casan y tienen hijos antes de 1951. Esos hijos que nacen en el matrimonio obtienen la ciudadanía por parte del padre, no por parte de la madre. Entonces, el problema fundamental es ese, ¿no? Que la madre perdió la ciudadanía porque por lo general no la perdía. Esto es un punto aparte porque muchos piensan que la mujer al casarse perdía automáticamente su ciudadanía polaca y eso no es así. Depende de con quién se casó, básicamente. Pero los hijos que nacen antes del 51 adquieren la ciudadanía por parte del padre, entonces por más de que la madre sea polaca, no la van a poder obtener, no la pudo transmitir. Todas esas cosas son las que nosotros tenemos que probar a lo largo de este proceso, que es más bien asimilable a una sucesión, ¿sí? Porque uno tiene que probar mediante las actas de nacimiento, de matrimonio, los vínculos. Además de eso, uno tiene que demostrar con documentación polaca, ¿sí? La documentación argentina no es suficiente para probar la ciudadanía polaca, uno tiene que demostrar con documentación polaca que esa persona era ciudadano del Estado polaco. Para esto hago un paréntesis, el Estado de Polonia resurge recién en 1918, entonces todos aquellos que nacen antes de 1918 no nacen dentro del Estado polaco, sino dentro de algunos, del Imperio Ruso, del Austrohúngaro o de Prusia. Entonces, esas personas obtuvieron después la ciudadanía polaca. Y lo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre esto había hablado Gabriel, sobre el tema de la documentación, la prueba documental, eso para mí es muy importante, pero más importante y lo que más utilizo yo es la prueba de indicios y de presunciones. Para mí es fundamental porque siempre quedan agujeros en el medio. De los registros antiguos que son inentendibles como letra de médico. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la inteligencia artificial. Entonces, la Internet lo cambia todo y también cambia lo registral, porque hay muchísimos trámites que antes era solo físico a través de correo postal y viajar hasta el país para poder conseguir las cosas. Y hoy mucho facilita la Internet y nos permite conseguir ciudadanías que hace 10 o 15 años o 20 hubieran sido impensables de tramitar. Entonces esto abre un nuevo mundo a esta temática. Listo, dicho esto, le paso la palabra a nuestro querido colega Andrés Meili, especializado en ciudadanías italianas y que trabaja también ciudadanías españolas, como para que nos explique su experiencia. Esto es un conversatorio, recordamos, así que tiene un grado de informalidad que pretendemos, pero también de precisión profesional. Andrés. Chapu, muchísimas gracias por la presentación. Antes que nada quiero agradecer a la gente de Nuevo Colegio por la invitación y por haber confiado en mí para esta charla. No les voy a negar que cuando me llamaron para decirme que si tenía ganas de participar de esto, dije que sí, muy contento, y ahora que veo una convocatoria de casi 100 personas, tengo un susto que me va a durar todo el fin de semana, calculo. Es más o menos como ir a rendir un final con Echevesti, por decir algo. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a ponerle el pecho todo lo bien que podamos. Primero que nada, una pequeña mención a algo que dijo Gabriel respecto de la cuestión de los antepasados y la historia familiar. Simplemente un comentario. Es muy loco ver cómo alguien que hoy dice quiero tener la ciudadanía porque tengo la posibilidad de un trabajo afuera, porque se la quiero dejar a mis hijos, porque quiero ir a hacer un posgrado a algún país de la Unión Europea, no puede contener las lágrimas cuando de repente ve la partida de nacimiento de su tatarabuelo italiano nacido en 1850, escrita a mano, cuando hasta ese momento jamás se había preocupado
por saber quién era su antepasado. Y este es un trámite que está compuesto, además de lo legal, que es lo que nos convoca, por un montón de aspectos que van más allá de lo meramente legal. Por lo general me toca hablar de este tema con clientes que vienen y me vienen a consultar, bueno, yo quisiera hacerme la ciudadanía italiana, ¿qué hago? Entiendo que hoy mi exposición debiera estar enfocada de distinta manera, más desde el lado del que tiene que darse a hacer. Pero no me había tocado nunca exponerlo desde ese lado, así que intentaré hacerlo de la forma más clara posible. Para el tema de la ciudadanía italiana hay que entender algo que a veces nos cuesta muchísimo entender. Nosotros somos argentinos básicamente porque nacimos acá en Argentina. La ley argentina dice que va a ser ciudadano argentino toda persona nacida en el territorio nacional. Nos inscriben, tenemos una partida de nacimiento, nos dan nuestro DNI, somos argentinos. Si mañana una pareja argentina se va a vivir a Italia y tiene un hijo en Italia, esto no va a ser así, porque la ley en Italia dice específicamente que la ciudadanía se adquiere según la nacionalidad de los padres, más o menos algo parecido a lo de la polaca. No. Hay dos grandes conceptos o preceptos para la ciudadanía a lo largo del mundo. El ius sanguinis y el ius soli. En palabras castellano es el derecho de suelo y el derecho de sangre, digamos, pero dicho de forma complicada como nos gusta a nosotros. Básicamente, se es ciudadano de un país por nacer o por ser hijo o por ser descendiente de. A veces es difícil entender que uno es ciudadano italiano por ser descendiente de un italiano. Y esta es la segunda cuestión que quiero traer a colación. Quien solicita la ciudadanía, en realidad no solicita el derecho a la ciudadanía italiana o no solicita la ciudadanía en sí misma, sino que lo que solicita es el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Una ciudadanía que se supone que tiene por el mero hecho del nacimiento. ¿Bien? Entonces, lo que va a suceder es que va a tener que demostrarse frente a la autoridad correspondiente que ese derecho existe, se tiene. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, se demuestra básicamente acreditando que uno es descendiente con todas las partidas de estado civil. Entonces, si uno es descendiente de un italiano, a priori es muy probable que sea ciudadano italiano, digamos, y que tenga la posibilidad de solicitar el reconocimiento. A partir de esa afirmación comienza nuestro trabajo. Viene un cliente, les voy a poner un ejemplo, viene un cliente y dice, yo quisiera saber de qué se trata el tema porque creo que mi tatarabuelo era italiano. Bueno, a priori esa persona está en condiciones de solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Las palabras mágicas que vienen después es, pero no tengo ni idea de ni cómo se llama, ni nada. Esto va a dar lugar a distintos cursos de acción. La demostración del reconocimiento de la ciudadanía se hace por las partidas de estado civil, de nacimiento, de matrimonio, para acreditar que se es hijo legítimo o no. La ley es muy antigua, esto sucedía. Y las partidas de defunción también, porque básicamente uno como ciudadano tiene la obligación de notificar al Estado italiano de todos los cambios en el Estado civil. Formas de complicaciones, digamos, que pueden surgir en el armado de una carpeta para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, y la partida de nacimiento del italiano se pide a Italia, y en Italia los registros no son provinciales o nacionales. Los registros son por ciudad. Entonces, si yo tengo que buscar la partida de nacimiento del italiano, acreditando que hay un italiano, necesito saber dónde nació, en qué lugar de Italia nació. Eso es importantísimo porque a partir de ahí vamos a conocer el curso de acción. Si viene un cliente y me dice, mi antepasado italiano nació en tal año, en tal ciudad, me contacto con la ciudad y pido la partida de nacimiento. Es el papel fundamental, la partida de nacimiento es el papel fundamental para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, porque va a demostrar la existencia de un italiano.
después voy a ir a la cuestión de cómo hago cuando no sé dónde nació el italiano. Voy a terminar de cerrar en la generalidad el tema del trámite. El trámite, aunque parezca muy complejo, es muy sencillo. Es juntar todas las partidas de estado civil de quienes integran la cadena de ascendencia, es decir, vamos a suponer mi tatarabuelo es italiano por parte de mi madre, yo necesito mi partida de nacimiento, la partida de nacimiento y matrimonio de mi madre, la partida de nacimiento y matrimonio de mi abuelo, la partida de nacimiento, de matrimonio y de defunción de mi bisabuelo, y la partida de nacimiento, matrimonio y defunción de mi tatarabuelo. Dicho así, son más o menos 10, 12 documentos, no es mayor complicación que esa. Hay que sumarle a esto un certificado de no ciudadano del italiano. Después voy a ir a esta otra complicación respecto del certificado de no ciudadano. Obtenido entonces las partidas argentinas y el certificado de no ciudadano, y bueno, suponiendo que esté todo bien, las partidas argentinas se traducen y voilà, ya tenemos a priori nuestra carpeta completa para ser presentada en el consulado para acreditar que somos descendientes de un italiano o una italiana y para entonces solicitar nuestro reconocimiento de la ciudadanía. Dicho así, está buenísimo porque las partidas de nacimiento son algo que nosotros pedimos, digamos, algo con lo que trabajamos para sucesiones, para familia, para lo que sea. El certificado de no ciudadano ya es algo de lo que no estamos muy al tanto, pero les cuento, no es un trámite muy difícil de hacer, se hace en la Cámara Nacional Electoral. Pero como todo, nada es tan sencillo y los clientes no nos traen en bandeja la cuestión. Dicen por ahí, di cuenta la leyenda que existe un cliente descendiente de un tatarabuelo que tiene las fechas y de absolutamente todo. Yo no lo he visto, algún día llegará. Por lo general sucede que alguien viene y te dice, yo soy descendiente de un tatarabuelo italiano, ay, ¿cómo se llamaba? No tengo ni idea. Entonces, habiendo ya dicho que a la ciudadanía italiana se accede a priori, demostrando que se es descendiente de un italiano. Juntando la documentación necesaria para aprobarlo, que son estas partidas que les comenté, más el certificado de no ciudadano, hasta ahí tendremos la carpeta armada, luego vendrá la parte del turno en el consulado y la presentación en el consulado, eso lo voy a dejar para el final porque es un tema. Ahora voy a empezar a desmenuzar las complejidades de acceder, de armar la carpeta, porque hay que tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, ¿dónde nació el italiano? Porque hay que conseguir la partida de nacimiento. Mi recomendación en este sentido es que cuando alguien no tiene ni idea de quién es el ciudadano italiano, comiencen de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé cuándo nació, les voy a poner mi ejemplo. Yo sabía cuándo nació mi abuelo, pero no tenía muchos datos de mi bisabuelo, y la verdad que mi abuelo con su papá hace 100 años atrás, 80 años atrás, tampoco mucho hablaban, con lo cual mucha información no tenía. Con la partida de nacimiento de mi abuelo yo saqué algunos datos. La edad de mi bisabuelo, sabiendo la edad y sabiendo dónde había nacido, fui a buscar su partida de nacimiento. A partir de obtener la partida de nacimiento de mi bisabuelo, pude obtener los datos de mi tatarabuelo, que era el italiano, donde figuraba Luis Nervi italiano, ¿no? Entonces, las partidas son una gran fuente de información para poder hacer la reconstrucción. Porque la partida va a decir la edad de quien declara, que por lo general eran los padres quienes declaraban a sus hijos, la nacionalidad, el estado civil, los nombres de sus padres. Entonces uno puede llegar hasta líneas anteriores. Ahí preguntan por la línea paterna-materna, ahora eso es un punto de los que sí. Otra gran fuente de información son los archivos sucesorios. Me ha pasado de alguien que me dijo, yo lo único que sé es cómo se llamaba el italiano, de irme acá al archivo sucesorio y pedir la sucesión de, vamos a poner el nombre de mi antepasado, Luis Nervi, y me dan la sucesión de Luis Nervi para consulta, y yo abro la sucesión, que es un expediente de 1920 que se desarma porque está recontra viejo, pero que adentro tiene las partidas de nacimiento de los hijos, partidas
a veces de matrimonio italianas, me ha pasado de encontrar partidas de matrimonio italiana de sucesiones de hace 60, 70 años atrás. Es una gran fuente de información. Otra gran fuente de información son Antenati, que es una página del archivo histórico, digamos, italiano, que tiene digitalizados los nacimientos de varias provincias de Italia, desde que se creó el Estado Civil italiano en 1800, los registros registro de Estado Civil italiano en 1866, en algunos casos hasta 1940. Ahí voy a escribir Antenati, se llama la página, lo buscan, lo voy a escribir en el chat, así lo tienen. Lo buscan en Google y aparece. Antenati es un registro de genealogía que tiene todo digitalizado, como Family Search también, parecido a Family Search, solo que hecho por el Estado italiano. Entonces dijimos, si tenemos que armar una carpeta para un cliente y tenemos que conseguir las actas de Estado Civil y el certificado de no ciudadano, empezando por la partida italiana cuando no tenemos datos, a estos lugares podemos acceder. Después tenemos otra cuestión, una vez que accedimos a la partida italiana, que nos pusimos en contacto con el comune, que tenemos la partida italiana, la segunda parte, el segundo papel más importante de todos es el certificado de no ciudadano. Porque el italiano que adquiría una nacionalidad distinta a la italiana perdía automáticamente su nacionalidad italiana. ¿Sí? Algo de lo que contaba Noelia con la ciudadanía polaca, bueno, Italia tenía el mismo criterio. Si se adquiría una nueva nacionalidad, se perdía automáticamente la italiana. Esto podía significar la pérdida del derecho de ciudadanía para los descendientes. Y lo voy a decir a lo bruto. Si el hijo del italiano nació antes de la naturalización, entonces nació como hijo de un ciudadano italiano. Si el hijo del italiano nació después de la naturalización, nació de un ciudadano argentino. Nació como hijo de un ciudadano argentino. Y entonces perdió el derecho. La descendencia perdió el derecho a la ciudadanía italiana, perdió la ciudadanía, y no puede solicitar un reconocimiento de algo que no tiene, porque al momento de nacer el hijo, el padre ya no era más italiano. Eso es cortito. La cuestión realmente, la complejidad que tenemos y en donde nos metemos los abogados, si se quiere, es cuando el italiano se naturalizó argentino y solicitamos a la Cámara Nacional Electoral un certificado de no ciudadano argentino o de ciudadano argentino, y la Cámara nos dice que sí, que se naturalizó. Ahí hay una complicación porque hay que, además, en la carpeta que tenemos, además, hay que acreditar la sentencia de naturalización, que tiene que estar legalizada, que tiene que estar apostillada, que tiene que estar traducida por traductor público, pero hay que acreditarla para poder establecer con esa sentencia la fecha exacta de la naturalización. Porque si yo soy descendiente de un italiano que se naturalizó después del nacimiento del hijo, yo tengo derecho a la ciudadanía, pero el consulado o en Italia me van a pedir que acredite el momento de la naturalización con la sentencia. Saltada la cuestión del certificado de no ciudadano, papel que se tramita ante la Cámara Nacional Electoral, y acá les voy a dar un tip. Cuando tengan que tramitar el certificado de no ciudadano ante la Cámara Nacional Electoral, si la partida de defunción del italiano dice argentino naturalizado, piden un certificado de ciudadano, un formulario 03. Si la partida de defunción dice italiano, piden un certificado de no ciudadano, pero no era al revés, un formulario 052 cuando era certificado de ciudadano y un formulario 03 cuando es certificado de no ciudadano. Este es un pequeño tip que les doy, porque a veces uno espera a tener la partida italiana y con la defunción uno ya puede comenzar a saber si el italiano se naturalizó o no, y entonces después te ahorras todo el resto del tramiterío. Respecto de la existencia de una mujer, otra cuestión que hay que tener en cuenta, la existencia de una mujer. Acá me piden si puedo repetir. Cuando se solicita el certificado de no ciudadano argentino, que va a acreditar si el italiano perdió o no su nacionalidad de origen, su ciudadanía de origen, por la adquisición de una nueva nacionalidad, que es la argentina, si el acta de defunción dice argentino naturalizado, simplemente acreditando el acta de defunción, ustedes pueden solicitar un certificado
de ciudadano. Entonces, la Cámara les va a expedir el certificado de ciudadano diciendo en qué fecha se naturalizó y demás datos que les van a venir muy bien para saber si la familia perdió el derecho. Y si el certificado, el acta de defunción dice que la persona era italiano, de nacionalidad italiana, entonces ustedes piden directamente un certificado de no ciudadano y ahí sí ya van a necesitar el acta italiana. Esto se lo comento porque hay quienes están esperando que les llegue el acta italiana para pedir el certificado, pero les alcanza con tener el acta de defunción si el acta de defunción dice argentino naturalizado. El certificado de ciudadano es el formulario 052 y el certificado de no ciudadano es el 03. Pasada la cuestión de la adquisición o no de la ciudadanía argentina y la consecuente pérdida o no de la ciudadanía italiana, vamos a hablar de el caso de la existencia de una mujer en la cadena de ascendencia. Cuando hay una mujer, hay una cuestión que es que antes de la Constitución de 1948 italiana, la mujer no tenía derechos civiles y políticos plenos, algo parecido a la cuestión de la ciudadanía polaca, y uno de esos derechos que no tenía era el de transmitirle a su descendencia su nacionalidad. Eso implicaba que si yo soy descendiente de una, por ejemplo, yo soy, en mi caso, siendo de dos italianos, pero uno tuvo a una hija en 1904. Y esa hija, mi bisabuela, es madre de mi abuela que nació en 1946. ¿Esto qué implica? Que si el italiano era italiano y mi bisabuela es italiana, digamos, aunque no haya pedido su reconocimiento, es italiana por el mero hecho de ser hija de un italiano, mi abuela ya no es italiana por ser hija de una italiana, básicamente porque la italiana no tenía el derecho de transmitirle esa ciudadanía. Entonces, la existencia de una mujer en la cadena de ascendencia, lo que nos debe hacer prestar atención es si el hijo de la mujer, no la mujer, si el hijo o hija de la mujer nació antes o después del 48. Porque si nació antes, para la ley, no adquirió la ciudadanía italiana. Hoy en día esto tiene una solución, que es la de hacerle un juicio al Estado italiano por discriminación, un juicio que, si la documentación está completa y en perfectas condiciones, se gana, pero que hay que hacer en Roma con un abogado italiano y que tiene un costo muy alto. ¿Se puede resolver? Sí, pero de esa manera. Por último, voy a mencionar dos circunstancias que se les puede suscitar ante un cliente que les pide que le preparen una carpeta, 2 o 3, para solicitar la ciudadanía. Una vez que les digan, hola, yo quiero armar una carpeta para el Consulado de La Plata, se juntan las actas, como les dije, las actas se traducen al italiano, a las argentinas, el certificado de no ciudadano no, se consigue el acta italiana, lista la carpeta. Otra cosa que puede suceder es que le digan, me quiero ir a hacer la ciudadanía Italia. Ahí la cosa cambia, porque hay que prestar mucha atención al contenido de las actas y además las actas deberán estar todas apostilladas. Algo que cuando yo di Derecho Internacional Público me sonaba chino básico, que es una apostilla, que es la legalización por sistema de reglamento consular. Por favor, gente, lo mal que la pasé en ese parcial, explicando cómo se certificaba un documento, se legalizaba un documento por el sistema de reglamento consular, y las vueltas de la vida, hoy en día estas cosas me sirven. Uno que no sabe por qué da derecho de minería, por qué da derecho de energía y esas cosas, y al final la vida te sorprende. Las actas deben estar apostilladas para llevar a Italia, ¿sí? Porque deben darle validez internacional a los documentos argentinos, aunque hay un acuerdo ítalo-argentino de aceptación recíproca de documentos públicos, por el cual no debiera ser necesario apostillar, pero bueno, en la práctica te lo piden. Tienen que prestar atención a las fechas porque los consulados en Argentina, Mar del Plata, Rosario, La Plata, Capital, Capital no tanto, Bahía Blanca, Loma de Zamora, Morón, Mendoza,
Si hay una diferencia en las fechas o en los nombres, no van a hacer problema, pero en Italia sí. Ejemplo, mi antepasado italiano nació en 1864, mi tatarabuelo. Falleció en 1904 y en su acta de defunción dice italiano, papá, de 38 años. Eso es un error. Es un error en el acta. Si yo me voy a Italia, debo rectificar ese acta. Porque el acta la voy a tener que traducir y cuando la traduzca la persona, el registro civil italiano va a decir, che, pero ¿esto qué onda? Está mal esta información, hay que rectificarlo. Para los consulados en Argentina no es necesario, son bastante más copados en lo que respecta a documentación. Otra cosa que les puede suceder cuando viene un cliente, y acá me parece que va a haber muchísimos interesados porque esto está pasando enormemente y lo están preguntando, las apostillas se hacen, la apostilla que tiene que tener se hace en Cancillería, ¿sí? Vos pensás que el documento es argentino, quien debe legalizar, quien debe certificar, digamos, o darle validez internacional, legalizarlo internacionalmente a ese documento es una autoridad argentina, ¿bien? Que es la Cancillería. Si el documento tiene firma hológrafa, primero tiene que pasar por tiene que ser legalizado por el Ministerio del Interior, antes por la Cámara a veces, la Cámara de Tribunales Superiores de Justicia de las Provincias o la Cámara de Apelaciones acá en La Plata, va a depender muchísimo del tipo de documentación que tengan, del tipo de acta que tengan. No es lo mismo un acta digital que un acta... y esto que les iba a decir, entonces es en Cancillería se apostilla, y ahora voy a pasar a esto que les iba a decir de algo que está pasando mucho entre abogados y abogadas en este momento. Cuando el que solicita la ciudadanía está divorciado, tiene que presentar la sentencia de divorcio. Entonces, está pasando muchísimo que de repente viene un cliente que uno tuvo en el pasado que se divorció y uno fue abogado o abogada en el divorcio y te dicen, necesito que me gestiones la copia legalizada de la sentencia de divorcio porque la tengo que presentar en el consulado para la ciudadanía. Y la sentencia no va así nomás. La copia legalizada de la sentencia no va así nomás. La copia legalizada de la sentencia tiene que cumplir con algunos requisitos. Esto está pasando mucho y lo menciono específicamente porque es por lo que más nos están requiriendo los abogados en general. Hoy existe la figura del gestor de ciudadanía italiana, que está como mal visto, y que hoy en día cualquiera se dedica a gestionar, a armar la carpeta siendo no abogado. Yo al respecto considero que en eso debiéramos pisar más fuerte, pero particularmente para la sentencia de divorcio necesitas sí o sí al abogado y por eso nos vienen a ver generalmente. Por ahí hay un cliente que se está haciendo su ciudadanía, está divorciado y tiene que acreditar el divorcio. Ese divorcio tiene que aclarar que que se encuentra firme, que hace cosa juzgada. Esa copia legalizada con esa nota aclaratoria que aclare que es cosa juzgada tiene que estar apostillado. Para apostillarlo hay que legalizarlo en cámara. Tiene que estar traducido por traductor público. En fin, tiene que tener un montón de cuestiones. Pero hoy en día, y para ir cerrando y para no volverlos locos, hoy en día nos van a llamar para gestionar partidas, nos van a llamar para gestionar sentencias de naturalización porque el antepasado se naturalizó, esas sentencias están en los juzgados federales, o nos van a llamar para gestionar una sentencia de divorcio. Todos trámites que están a nuestro alcance, todos trámites que podemos hacer, hay que saber nomás a dónde ir. Algunos tienen mayor complejidad, hay que tener en cuenta eso, porque hay que pedirlos con determinados requisitos en determinados lugares. Me parece que en este momento en el que se han disparado la cantidad de personas que quieren acceder a las ciudadanías europeas, en particular a la italiana, ustedes piensen que hubo 2.300.000 personas se calculan que emigraron a la Argentina. El cálculo que se hace hoy en día, siendo conservadores, es que 20 millones de argentinos descienden de por lo menos un italiano. En cálculos un poquito más jugados, hay alrededor de 30-35 millones de argentinos que descienden de italianos. Eso implica que hoy prácticamente todo el mundo tiene un antepasado italiano por el cual por lo menos puede intentar armar una carpeta para gestionar la ciudadanía, para gestionar el reconocimiento. Eso nos pone a nosotros como abogados en una situación de
poder estar en condiciones de intervenir en un montón de armado de carpeta. Si no es en la carpeta completa, por lo menos en un trámite en particular, como les decía recién, en la gestión de la apostilla, en la gestión de la sentencia de divorcio, en la gestión de la sentencia de naturalización, en acceder a un archivo sucesorio archivado hace 80 años, pero que dentro contiene información que puede ser esencial para poder acceder a otra documentación. Bueno, en fin, infinidad de situaciones. 2 casitos más menciono cortitos. El Estado italiano se crea en 1861. Si el italiano falleció antes de esa época, no podía ser italiano porque no existía. Digamos, la República de Italia, la creación de la República de Italia se da en 1861. Si falleció antes de esa época, pero por lo general no sucedía que hubiera un italiano o una persona de ahí en Argentina en esos años. Por lo general vinieron después y por lo tanto fallecieron después. Y la otra cuestión también puede llegar a ser un problema. Hubo territorios que hoy pertenecen a Italia que pertenecieron al Imperio Austrohúngaro hasta 1920. Hay que prestar atención porque esos territorios, al no ser parte de Italia, por más que los italianos declararon que eran italianos, hoy implicarían que una persona no puede acceder a la ciudadanía siendo descendiente de un italiano nacido en ese lugar, en esos lugares, porque no eran parte de Italia. Lo menciono, digamos, porque puede llegar a pasar a un cliente que venga y diga que era que su ascendiente era de, a ver, los tengo acá, Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, son algunas provincias que pertenecían a él. Creo que ya he dado infinidad de información, tengo miedo de haberlos vuelto medio locos. Hablé bastante del trámite y de por qué se puede acceder a la ciudadanía y de trámites en particular, pero me parece que las preguntas van a ir enfocadas por ese lado y me anticipé. Espero no haber sido muy largo, creo que sí, y cualquier pregunta, bueno, estamos a disposición. La demora para el armado de una carpeta, 4 meses, 5, si tenés gestores en Italia que te apuren las actas, 6, 7, 8, si dependés de la demora del comune que te mande la información. El turno es imposible en el consulado, nada es imposible, los abogados lo sabemos. Impossible is nothing, como diría el inglés de Domingo Cavallo. Impossible is nothing. Bueno, una alegría escuchar estos cracks, son cracks, y tener este público que se ha tenido. Yo no sé, no entendí, Mario, si el límite es 100, tenemos que conseguir un Google Meet más fuerte. Sí, el límite es 100. Lamentablemente el límite es 100. Sí, hay mucha gente afuera. Bueno, una lástima, aunque bueno, va a quedar grabado en el canal. Aprovechamos a decirles, está el enlace en el chat, suscríbanse al canal de Nuevo Colegio, va a haber más cosas. Los conversatorios los vamos a ir subiendo y son todos muy jugosos los que están en cartera. Esto es una alegría, contáctenos para estas temáticas libremente, ahí está el correo electrónico de Mario, pueden contactar a Andrés, pueden contactar a Noelia, me pueden contactar a mí, sin problema. Somos todos abogados, así que en todo caso, hoy no existe más el lobo solitario, no existe, no tiene que existir. Los abogados tenemos que ser solidarios entre nosotros, pero no que nos regalemos cosas, sino porque trabajemos juntos. No tiene sentido el lobo solitario. Hoy por hoy la especialización es mortal. Todos los abogados tenemos que ser conscientes de que estamos trabajando por el cliente, para el cliente, y no como muchos abogados sienten a veces cuando llega el momento del honorario que trabajamos contra el cliente. No tiene que ser así. Tenemos que elevar la vara, trabajar juntos para lograr los resultados y mejorar las cosas. Chapú, bueno, Chapú, te dejo dale. Una cosita nada más antes de seguir, ya después abrimos a las preguntas, de acuerdo al tiempo que tengan los expositores. Yo dejo el mail
para luego contactar, o sea, que no se desesperen, que con el mail, si nos dejan los datos de contacto, yo después los traslado, por las dudas o las consultas que tengan. Y como están pidiendo muchos, es muy probable que organicemos algo más profundo, pero dennos un par de semanas. Nada, eso, y que también vamos a subir la grabación al canal de YouTube. Yo ahí dejé mi mail, insisto, el mail es para después trasladar todas las consultas o también los datos de contacto. Así que no sé si te parece, Chapo, coordiná vos el tema de las preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta directa, si tomamos las consultas que están en el chat. Les anticipo que más de 3 no creo que podamos hacer porque por la hora que es, la idea es que el conversatorio dure 1 hora y media, si no se hace extenso y para todas estas preguntas perfectamente nos pueden contactar por mail. Bueno, no sé si, Noelia, querés hacer tomar unos 2 minutos, 3 minutos para hacer a modo de conclusión algún tema, mientras la gente puede tirar alguna pregunta. Abogado de Roma para hacer juicio, sí, Andrés, sí. Ahí. Bueno, agrego. Perdón, no quiero interrumpir. Tengo gente de la colectividad judía, yo soy de la cole, tengo gente de la colectividad que quizás también la ciudadanía polaca o de repente algunas otras nacionalidades europeas que son aptas para el tema de la Unión Europea, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, mi abuelo era ucraniano, pero la verdad que la ciudadanía ucraniana todavía no está aceptada en la Unión Europea, entonces esto le quita un poco de practicidad a los de estas ciudadanías, ¿no? Porque hay mucha historia familiar y también esta historia familiar tiene mucho de proyecto de futuro. Entonces, quizás hay que ser consciente que el que busque historia familiar para recuperar esa historia y encarnar una ciudadanía, lo que está buscando es ampliar su proyecto de futuro. ¿No? Esto hay que ser consciente porque si no, no estamos entendiendo que viene a buscar aquí. No, Liz, perdón. No, está bien, no quería interrumpir. Solo quería agregar que, bueno, que está bueno que cada uno pueda hacer también un rastreo de documentación personal, más allá de bueno, aquí veo que hay gente que está preguntando por su caso particular, pero si ustedes, por ejemplo, tienen que buscar documentación para ciudadanía, ya sea italiana, polaca, lo que sea, está bueno recurrir, además de las sucesiones, como comentó Andrés. Nosotros tenemos en Provincia de Buenos Aires el RJU, que es el Registro de Juicios Universales. Pueden ingresar, ponen el apellido, les salta a ver si hay o no una sucesión. Como las sucesiones son de conservación permanente, es decir, no se destruyen, lo más probable es que puedan encontrar algo. Si no están en La Plata, puede ser que estén en Capital. Yo en Capital, en el archivo de Avenida de los Inmigrantes, he encontrado pasaportes originales enganchados en la carpeta, en el expediente de sucesión, junto con las partidas de matrimonio, todo estaba ahí adentro de ese expediente, que como es un expediente tan viejo y era tan caro sacar fotocopias, la gente directamente los dejaba ahí, porque por lo general los pasaportes que se emitían en esa época eran para solo un viaje. Entonces ya no tenían en realidad validez como documento, sino que tenían, ni siquiera a veces servían como para acreditar identidad porque estaban vencidos. Entonces la realidad es que los dejaban ahí y bueno, ahí quedaban hasta que algún descendiente se le ocurría ir a verificar el expediente de sucesión. Además de eso, también recomiendo que cuando a alguno le falta documentación, y si la persona se naturalizó, es importante también recurrir a los expedientes de naturalización, dependiendo del fuero, o sea, es siempre el fuero federal, pero dependiendo del lugar, tienen su librito, entonces hay que ver si en Capital es mucho más fácil acceder a los expedientes de naturalización que en La Plata, por ejemplo. En La Plata la mayoría han tramitado en el juzgado federal número 1, y bueno, ahí hay que hacer una nota especial, adjuntar documentación que acredite que uno es descendiente de la persona, y por lo general solamente puede solicitarlo el descendiente, no puede hacerse por intermedio de gestores ni abogados. De otra forma tendríamos que pedir
el desarchivo del expediente y la verdad es que no nos van a mirar con muy buena cara, ¿no? Porque un expediente tan antiguo solo para tomar vista, nos van a matar. Y bueno, eso, no pierdan las esperanzas en encontrar documentación. Después, bueno, acá, por ejemplo, en Polonia, yo hoy justamente estuve 3 horas en el Archivo de Actos Nuevos de Varsovia, mirando algunos registros de documentación. También hay documentación en los archivos nacionales. Hay una página muy importante que se llama Szukaj w Archiwach, o sea, búsqueda en los archivos, que comprende los registros de todos los archivos nacionales de Polonia. Hay mucha documentación digitalizada, sobre todo en pandemia se han tomado el trabajo de digitalizar muchísimo. La desventaja es que, bueno, mucho está en polaco, y después por la cuestión de las distintas cuestiones históricas, hay documentación que puede estar en ruso, en alemán, o en alemán, ruso, alemán, o incluso en latín también, así que pueden encontrar de todo. Había una persona que había consultado sobre temas de documentación. ¿Qué otra documentación, además del pasaporte, puede demostrar o por lo menos crear una presunción fuerte en el funcionario polaco que va a decidir sobre nuestra ciudadanía, de que efectivamente nuestro antepasado era polaco? Bueno, uno con el pasaporte demuestra varias cosas. Demuestra el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, ¿sí? O la ciudadanía. En realidad siempre dice ciudadanía, obywatel polski, ciudadano polaco. Ciudadanía, el lugar de residencia, el país para el cual fue emitido el pasaporte, los sellos de ingreso. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que el pasaporte fue emitido para Paraguay, seguramente tengan que pedir un certificado de que la persona no se naturalizó paraguayo, ¿sí? O si aparece otro país, lo mismo, Brasil, Uruguay, Bolivia, esos son más o menos los que suelen aparecer. El pasaporte entonces es el más importante, pero cuando no está el pasaporte, todos esos datos que están dentro del pasaporte hay que demostrarlos, ¿sí? Entonces hay que buscar documentación que pueda demostrar esos hechos. Por ejemplo, el nacimiento mediante un acta de nacimiento, el estado civil mediante el acta de matrimonio, el lugar de nacimiento, bueno, en el acta de nacimiento va a estar, en la fecha de ingreso. Uno puede ingresar a la página del CEMLA, que es el Centro de Estudios Migratorios. Ahí por lo general uno busca, pone el apellido y puede llegar a encontrar el barco en el que vino el antepasado. Gracias a este dato uno después puede hacer el trámite en el Ministerio del Interior, en Migraciones, es todo por trámites a distancia. Puede pedir la lista de pasajeros, es un expediente digital que tiene firma electrónica y se puede hasta apostillar, y eso es válido para demostrar el ingreso al país, que eso también es importante. Eso también para mostrar que no se interrumpió la línea, ¿no? Porque el antepasado salió de Polonia e ingresó a Argentina, ¿verdad? Entonces uno tiene que demostrar de dónde vino hasta dónde ingresó, que no pasaron 5 años en otro país, por ejemplo, porque nos puede llegar a consultar, bueno, acá estos 5 años donde estuvo. Así como verán, es posible demostrar todos esos hechos. El más importante, si es ciudadano polaco o no, eso lo podemos demostrar con varias cosas. Por lo general, la partida de nacimiento no es suficiente para demostrar que una persona es ciudadana polaca, porque por lo general la mayoría de nuestros antepasados han nacido antes de 1920, que es la primera ley de ciudadanía polaca, y bueno, y hasta 1918, como les comenté, el Estado polaco había dejado de existir. Polonia dejó de existir por 123 años, ¿sí? Fue invadida por Rusia, por el Imperio Austrohúngaro. Entonces la gente que nace dentro de esos territorios adquiere luego la ciudadanía polaca gracias a la redacción de ley. Entonces uno tiene que mostrar de otra manera que esa persona era ciudadano polaco, no con el acta de nacimiento, porque no es suficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué puede buscar? Por ejemplo, registro de votación. Si la persona estaba anotada, figura en el registro de votantes, hubo 2 votaciones importantes de Polonia para elegir miembros del Senado. Entonces, si esa persona figura en los registros de votantes, sí o sí esa persona era ciudadana polaca, o sea, no podía votar. Entonces uno tiene que ir a la ley de ese momento de quienes estaban habilitados para votar. Por eso es que es importante también el rol del abogado, ver dónde está la fuente normativa que nos habilita
a justamente incluir ese hecho dentro del enunciado descriptivo de la norma, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, eso, como les decía. Otra de las cuestiones puede ser que haya participado en el ejército. Por ejemplo, muchos participaron en la Segunda Guerra Mundial, en el ejército de Anders, o incluso bajo órdenes de los ingleses, pero bueno, eso no hay problema con eso, porque Segunda Guerra Mundial está eximida de la pérdida de ciudadanía, por suerte. Se pueden encontrar registros en el archivo de los militares en Polonia o incluso también en Inglaterra. Hay también registro de habitantes estables en los distintos archivos nacionales en Polonia. Es importante ubicar al ciudadano en Polonia después de 1920, ¿sí? ¿Dónde estaba, qué hacía, de qué trabajaba? Eso es lo importante, ubicarlo en Polonia luego de ese año. Así que bueno, ahí más o menos les tiré algunas puntas para ver por dónde ubicar la información. Muchas gracias. Ya debe ser como la 1:30 de la mañana en Polonia. Gracias, Noelia, Sí. por el esfuerzo loco de acompañarnos en esto. Noelia nos acompaña hace años ya como integrante de Nuevo Colegio. Hay unos grupos de WhatsApp que son tremendamente prácticos para los abogados, porque ahí nos evacuamos consultas mutuamente de todo tipo. Así que si quieren por mail, nos mandan un WhatsApp y hay grupos de difusión de Nuevo Colegio donde se enteran de las actividades, pero además compartimos la vivencia de ser abogado y las consultas y las noticias de lo que surge en corte, en cámara, en los distintos juzgados, noticias periodísticas, materiales jurídicos, de todo. Así que les sugiero, si quieren, mándennos por mail un WhatsApp y los agregamos al grupo con su permiso, claro. A ver, Andrés, hay varias personas que están por la ciudadanía española. Si bien tenemos 10 minutos para cerrar y hicimos una en profundidad como la italiana en estas temáticas, sí me gustaría que hablemos un poco de las restricciones y las dificultades de la ciudadanía española, ¿no? Que es lo que más nos vamos a encontrar. La ciudadanía italiana va hasta atrás en el tiempo porque sigue la línea de generaciones. Pero la ciudadanía española, como ya sabrán varios de los que tienen ganas de tenerla o de gestionársela a los familiares o a los interesados que lleguen a su estudio, la ciudadanía española es más restrictiva. Contanos un poco, Andrés, ¿cuáles son las dificultades que podemos encontrar? Sí, Gabriel. Bueno, por ahí no hablamos tanto de la ciudadanía española porque en la práctica lo que termina sucediendo es que hoy en día pueden acceder a la ciudadanía básicamente quienes son hijos o hijas de un español o española nacido en España. Siendo nieto, para poder acceder a poder solicitar la ciudadanía española, hay que ser menor de edad. Con lo cual en la práctica lo que termina sucediendo es que no hay muchas personas en condiciones de hacer la solicitud. Y cuando la hay, bueno, la solicitud sigue su curso normal. En general, la tramitación de documentación es bastante parecida a la italiana. Digo, necesitas la partida del español, necesitas la documentación argentina, necesitas que todo esté apostillado, ¿sí? La española... en nuestro país no hay traducción, no hace falta la traducción. Evitas la traducción, pero sí necesitas... ¿Cómo es? Necesitas que esté apostillado. Ahí no vas a zafar. No es como en la española que los consulados no requieren apostilla de la documentación argentina. Por eso, por ahí no mencionamos tanto. Ahora se abren grandes perspectivas respecto de la ciudadanía española con la nueva ley de nietos. Va a depender mucho de qué sea lo que termine saliendo del Congreso español, porque la ley está en tratamiento, y podría llegar a incluir incluso a bisnietos de españoles. Lo que pasa que ya eso sería especular, digamos. A priori, y por el momento la ley tiene media sanción, es una llamada ley de nietos que va a dar solución a varios impedimentos que hay hoy en día y abriría la puerta a nietos e incluso bisnietos de españoles y españolas. Hay gente que se está haciendo las carpetas y clientes que se están acercando para hacerse las carpetas antes de que salga, con la idea de estar priori temporis
en la cola del asunto. Esto es muy importante saberlo porque es muy probable que salga en términos políticos. Ustedes revisen un poco las noticias y van a ver que esto está por salir. Pero además de la ley de nietos hay una normativa que te permite, a ver, acá conocemos muy, por una cuestión de carne viva y vivencia propia, la situación de la normativa sobre desaparecidos, sobre indemnizaciones para hijos de la dictadura del 76. Conocemos que esto existe y la problemática no solo indemnizatoria para los desaparecidos, sino que hay algunos beneficios a veces en IOMA, en IPS, cuando gestionan un crédito bancario. Ahora bien, esto nos va a permitir unir lo que está pasando en España, porque también hay una normativa de memoria histórica respecto de los casos de españoles que son descendientes de la época del gobierno de Franco, ¿no? de la dictadura franquista, o de la guerra civil española, víctimas de esa época, que se vinieron a la Argentina, o que vinieron a Latinoamérica por estas situaciones de guerra civil española o de exilio por la situación del gobierno de Franco. Entonces, esos descendientes que tienen un antepasado en esa situación, hoy están protegidos por un paraguas completamente diferente de la memoria histórica. Esto, como abogado, lo tenemos que tener en cuenta porque abre una ventana que no existía, que es muy grande, respecto de aquellas personas que vinieron a Argentina por estas situaciones, ¿no? Lo pueden demostrar, ¿no? Tienen que demostrarlo. Tienen que demostrar que había algún tipo de accionar político, que hay una situación de persecución. No es solamente que nací en esa época, sino que hay que demostrar la relación entre el tema político o gremial o cultural, ¿no? Porque también podía perseguirse un poeta o un pintor, no solamente a un político, ¿no? Eso, si se quiere, es una cuestión bastante subjetiva. De todas formas, yo estoy viendo que hay un montón de consultas en el chat respecto de la ciudadanía española. La verdad que da para un conversatorio aparte. Hay que tenerse en cuenta que es imposible saber qué va a suceder con la sanción de la nueva ley hasta que no esté la ley y sepamos exactamente qué diga, más allá de que tenemos obviamente el proyecto está, obviamente ya tiene media sanción y la ley está redactada. Lo cierto es que en el paso por la segunda instancia no sabemos qué va a quedar y finalmente cuáles van a terminar siendo los requisitos de presentación. Y otra cosa es que siempre va a depender muchísimo del caso. Yo veo preguntas en el chat de qué pasa si se naturalizó o no se naturalizó un familiar. Bueno, siempre va a depender de las fechas, de qué dice la ley española según el momento en que sucedió cada acto. Más o menos algo similar a lo que decía Noli hace un rato. Hay muchas leyes involucradas, van cambiando a lo largo del tiempo, entonces hay que hacer un análisis en cada caso respecto de, bueno, en qué año sucede la llegada a Argentina, en qué año sucede el nacimiento del hijo, en qué año sucede la naturalización, cuál era la edad de la persona naturalizada, porque no es lo mismo si era menor de edad o si era mayor de edad, en fin, muchas cuestiones que hoy podemos hablarlas y yo puedo explicar punto por punto, pero que en realidad hay que estudiar caso por caso y que podríamos estar 5 horas hablando del tema. En definitiva, si como abogados les interesa el tema, sepan que si la ley sale en pocos meses, o en el próximo año, o en los próximos 2 años, va a haber una avalancha de argentinos de repente habilitados para solicitar la ciudadanía española que van a requerirnos muchísimo. Ojalá eso va a implicar mucho más laburo. Andrés, Chapu y Noelia y a todos los presentes, yo quiero agregar algunas cuestiones que tienen que ver con la búsqueda, por mi parte, voy a ser autorreferencial, pero que me ha dado muchos resultados. A mí me gusta la genealogía, hay muchos recursos en internet con respecto a la genealogía, o sea, es una punta del ovillo. Los expositores están hablando de documentación válida, digamos, para obtener la ciudadanía. Muchas veces llegar a esos datos que decía Andrés, que decía Noelia, que decía el Chapu, nosotros tenemos muchos recursos en la web, a partir, por ejemplo, de Family Search, de Genianet, de MyHeritage,
O sea, son sitios antenati en lo que es italiano. Por ejemplo, los vascos que vienen del lado de Iparral, los vascos del lado de Francia, o los vascos y navarros del lado de España, ellos tienen mucho documentado. Y puede ser una vía de entrada para llegar a encontrar esos datos, porque hay mucho cruce, hay mucho árbol genealógico armado por la familia, que esa es la idea original de Family Search. Nada, haciendo un paralelismo entre indicio y prueba, eso sería un indicio, la documentación sería la prueba, ¿no? Hay muchos recursos que nosotros podemos utilizar para poder llegar a esos datos. Era nada más que eso, Gabriel, para aportar. No sé si quieren algún dato más. Nosotros dejamos mail de contacto. Yo todo lo que es el chat lo vamos a grabar y todo lo que han dado en el chat, tanto como contactos telefónicos como contacto por mail, vamos a tener un ida y vuelta para organizar un nuevo conversatorio más adelante. Chapu. Yo creo que hay que honrar el horario. Sí. Me parece importante para la confiabilidad de los futuros conversatorios. Así que no voy a seguir ahondando en estos temas porque la verdad que creo que fue riquísimo, un lujo tener este conversatorio y la verdad que las preguntas todas muy oportunas, precisas, nítidas. Gracias a todos por participar. Les solicito, si quieren, desmutearse y darle un aplauso a los expositores. Lo único que nos falta. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, y ahora deberíamos poner una tarantela, una polka ahí en YouTube. Sí, una zarzuela. Vamos a subir. Sí, estoy grabando tal cual una zarzuela. Estoy grabando los últimos chats. Yo dejé ahí el chat de contacto. Ya me han mandado. Se triplicaron los suscriptores al canal de YouTube. Nosotros, una vez que editemos los videos, los vamos a subir, pero ya tienen los chats. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Lo mismo. Noli, qué bueno verte. Que sigas. Gracias. Tu estadía en tu país de origen. De origen de los antepasados. Sí, me va a dormir, nadie más. Te juro, hoy estoy fulminada. Ya está. Tomate un vodka polaco. No, eso acá no tengo que me tengo que comprar. Yo no sé cómo resistió un viernes a la noche de no acompañar con una birrita o algo. Acá lo más común es ir al Vístula, o sea, el Vístula, que es el río que cruza por Varsovia. Hay unos bulevares parecidos a los de Roma, y ahí todos se juntan, todos los jóvenes, hay playa, se juntan todos a tomar. Hay barcos que son bares también, entonces... Qué locura. Es impresionante. Yo fui el otro día que fue el partido en el que Polonia empató, o sea, el anteúltimo, o sea, en el último perdimos, pero el otro la verdad que estaba lleno de gente, estaba re lindo, linda la noche. Bien. ¿Estaba aprovechando para recorrer además de trabajar? Sí, más o menos. La realidad es que yo conozco mucho, yo vine muchas veces, viví un año acá, así que conozco mucho. Pero el lunes o el martes me voy ya también para la playa. Así que... Genial. Bueno, gente, como dijo Chapu, honrando el horario, vamos a dar por finalizado el conversatorio. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.